¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar. Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Hoy vamos a ocuparnos del mercado inmobiliario y vamos a ver cómo sacarle rentabilidad a un inmueble mediante el flipping house, es decir, la compra, reforma y venta de un inmueble. Ismael Pérez es director de inversiones del Grupo Seneas. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, me parece muy acertado esto del flipping house, ¿no? Es un nombre que queda, es un nombre que gusta, que es un nombre que marca, ¿no? Desde el punto de vista marketingiano me parece todo un acierto. Sí, bueno, pues al final una americanada que ya sabes que toda la terminología anglosajona termina calando en nuestra cultura, y lo que sí es cierto es que el nombre llama la atención y desde luego el modelo de negocio también, Susana. Bueno, la verdad es que el mercado inmobiliario siempre se ha caracterizado por ser uno de los principales motores de la economía española. Partiendo de esta base, durante los meses de la pandemia, el real estate se ha mostrado bastante resiliente ante la incertidumbre económica, pero han empezado a aparecer nuevas fórmulas que intentan reactivar todavía más el sector inmobiliario, buscar nuevas vías de crecimiento, y esto viene sobre todo a España desde otros países, esta idea de flipping house, comprar, reformar y vender. Bueno, nosotros al final la compra, reforma y venta ha existido siempre, Susana, y desde luego como modelo de negocio es un modelo fantástico desde el punto de vista que la entrada y la salida la tienes garantizada simplemente seleccionando bien los activos, pero tienes una salida garantizada y una garantía real, que es el propio inmueble que adquieres. Al final esta terminología pone de moda el nombre, pero el modelo de negocio siempre ha existido. Es verdad que ahora mismo, en el momento que estamos, con cierta incertidumbre en la que nos encontramos, es un momento fantástico para este tipo de inversiones.
¿Por qué? Pues porque están saliendo ofertas que son interesantes, insisto, siempre y cuando sepas valorar y tengas un conocimiento profundo del mercado. En nuestro caso, tenemos nuestra área financiera, nuestra área de inversión, nuestra área de inmobiliaria, que es la que nos aporta ese conocimiento y esas operaciones de las cuales descartamos muchísimas, Susana. Nosotros estamos descartando aproximadamente 8 de cada 10 operaciones que nos entran. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque al final tienes que tener en cuenta el valor de la reforma, el precio futuro de venta y que las rentabilidades sean las que evidentemente estás buscando. ¿Cómo seleccionas los activos que son adecuados para comprar, reformar y vender? Pues mira, fundamentalmente, Susana, nos fijamos en la zona. Es decir, a pesar de que nuestro radio de actuación es fundamentalmente Madrid, dentro de Madrid, nos ubicamos en zonas donde como mínimo el municipio tenga 50.000 habitantes. ¿Por qué? Pues precisamente por ese flujo de compraventas que pueda haber. Es verdad que es muy diferente el tratamiento de ticket de 200.000 euros a ticket de 1 millón de euros. Al final, nosotros en las compras de inmuebles que están para reformar, cuanto más reforma necesiten, muchísimo mejor, nosotros estamos entrando en torno a un 70%. Ese 70%, junto con el valor añadido que le otorga la reforma, permite obtener las rentabilidades que nosotros podemos ofrecer a nuestros inversores. Y partiendo de la base, Susana, que siempre me gusta decirlo en las entrevistas, que nosotros coinvertimos con todos nuestros inversores como una medida de seguridad y que el riesgo lo estamos asumiendo todos. Me decías que son municipios de al menos 50.000 habitantes. ¿Estáis viendo más oportunidades en municipios cercanos a una capital de provincia, municipios cercanos a la costa? ¿Le pedís algo además del número de habitantes a ese municipio? Sí, bueno, evidentemente buscamos estudiamos el entorno, estudiamos el hecho de que haya medios de transporte cercanos, que haya colegios, que haya supermercados, que haya ambulatorios, es decir, sitios donde la demanda esté muy por encima de la oferta. En base a ello y si además de acompañar a esta serie de circunstancias y esta serie de análisis le ayudas con que los precios que nosotros podemos ofertar en una vivienda, podemos llamarle seminueva, son los mismos que ofrece una vivienda que está de segunda mano, a pesar de que pueda estar bien, la nuestra está recién reformada. Esto nos permite que nuestros flujos de inversión sean muy recurrentes, porque más o menos estamos haciendo compra y venta en un periodo de entre 4 y 6 meses. 4 y 6 meses. Entiendo que ya sois especialistas no solo en la localización del inmueble, en saber las características que debe tener para que luego sea fácil de vender, sino también en el proceso de reforma, que sea rápido y que sea muy vistoso. Así es necesario. De hecho, eso es tremendamente necesario para que el inmueble entre por la vista. Nosotros dentro de nuestra empresa tenemos tanto arquitectos como decoradores y el propio equipo de reformas. Y luego no solamente es eso, sino como apuntaba al inicio de la entrevista, Susana, tenemos nuestra propia vía de salida de los inmuebles a través de nuestra área inmobiliaria, que en este caso la tenemos a través de oficinas nuestras de Remax, y esto nos permite, insisto, un conocimiento muy profundo de la operatividad. Y luego, segundo, tenemos una red en la que podemos estar participando 3.000 agentes y más de 170 oficinas, creo que hay. ¿El proceso total cuánto dura? Desde la localización del inmueble hasta la reforma, hasta luego la venta. ¿Son fáciles de vender? Sí, pero precisamente por la selección y porque nos descartamos muchos porque no cumplen los requisitos que buscamos. Susana, es decir, estas operaciones están desde que nosotros las localizamos, que nos gustan, que ahí somos tremendamente rápidos cuando nos gustan para comprar estos activos, hasta que otra vez recuperamos la inversión, estamos tardando entre 4 y 6 meses. Eso es lo que le gusta muchísimo a los inversores, entre otras razones, porque nos permite dar entre 2 y 3 vueltas al dinero, a la inversión. Y luego, ¿este es un momento bueno
Porque mira, hoy por ejemplo teníamos el dato de el desplome de las peticiones hipotecarias, del crédito hipotecario, casi un 30%. Llevamos 8 meses donde esas operaciones han bajado. Estamos viendo que los precios, sin embargo, se están conteniendo porque hay escasez de oferta de vivienda, pero estamos en un momento de desaceleración económica. ¿Este es un momento bueno para embarcarse en un tipo de inversión de este tipo? Es un momento bueno siempre y cuando se sepa seleccionar los activos. Aquí la clave de todo este negocio está en la selección de los activos. De ahí que nosotros, una de las cosas que hacemos y que gusta mucho a los inversores es la coparticipación con nuestros inversores en cada una de las operaciones que hacemos. Entendemos que el momento sí nos ayuda, entendemos que la oferta, sobre todo en este 2024 y parte del 25, la oferta de operaciones va a ser positiva, pero eso no quita que desde luego esa ralentización, esa contención que está teniendo ahora mismo el mercado, pues esa escasez de oferta, es lo más normal es que al final se deje de contener por una situación obvia y por la propia estructura de la economía. Se necesita un gran patrimonio porque me decís que vosotros coinvertís. ¿Cuánto pone Grupos Eneas y cuánto pone el inversor? ¿Es solo un inversor o podemos participar varios inversores a través de un vehículo o una sociedad? Así es. Bueno, normalmente Eneas entra en un 50% del valor de la inversión. El resto, el 50% restante se suele llenar con 1, 2, 3 máximo inversores. No nos gusta utilizar más de 3 inversores en una operación, y utilizamos como medios de jurídicos para este tipo de operaciones o bien los préstamos participativos o bien los contratos en participación. En algunas ocasiones, sobre todo al principio con inversores, pues utilizan también la figura del prendedizo, que nosotros no tenemos ningún problema en utilizarlo. Bien, es verdad que cuando las inversiones son grandes, sí se suele utilizar un vehículo para esa operación en concreto, pero para tickets que pueden estar en torno a 200, 180, 250.000 euros, el formato que utilizamos es este. ¿Y rentabilidad esperada? Pues estamos en torno desde el 8% hasta el 12% aproximada por operación, teniendo en cuenta, Susana, que son operaciones que las estamos haciendo entre 4 y 6 meses. Esta rentabilidad anualizada puede estar desde el 16 en 2 operaciones anuales hasta el 36 en el mejor de los casos. Háblame de los riesgos. Pues los riesgos son los que conocemos todos, Susana, es decir, hemos pasado todos por la crisis del 2008. Es verdad que esta crisis o esta situación de incertidumbre, gracias a Dios, no tiene nada que ver, no es un problema de liquidez, es un problema de incertidumbre, pero los bancos al final los deberes los han hecho fantásticamente bien y no tienen ese problema de liquidez que en un momento dado pudo existir en el 2008. Los tiempos que podemos estar evaluando son periodos de un año y medio. Entendemos que ese descenso que pueda haber del valor de la vivienda no exceda más de un 10, un 12%. Con eso es con lo que jugamos. Entendemos que no va a pasar como el 2008, donde nos encontrábamos con descensos del 50, del 60 y hasta el 70% como hemos vivido nosotros. Vale. Oye, para terminar, a modo para anclar las ideas, las 3 principales ventajas de invertir en el mercado inmobiliario a través de esta técnica, que es el flipping house, que es compra, reforma y venta muy rápida. 3 características o ventajas. Pues mira, lo primero, que es una garantía real. Lo segundo es la inmediatez en la obtención de rendimientos. Y lo tercero es la garantía de la entrada y la salida, es decir, sabemos que la salida va a ser con la venta del inmueble. Nosotros tenemos otros productos que con los que invertimos con los inversores, como pueda ser el préstamo, como pueda ser los leaseback,
un producto también muy atractivo nuestro, pero al final dependes de la posibilidad de que un banco refinancie a estos clientes o que obtengan la liquidez por medios propios. En este caso, la recuperación del activo viene por la venta del mismo. Entonces, más tarde o más temprano, si has comprado bien, insisto, este detalle es importante, Susana, si has comprado bien, la venta la tienes garantizada. ¿Veis apetito ahora mismo por el inmobiliario español, a pesar de este contexto de tipos de interés más altos y también escasez de suelo y cierta saturación, ¿no?, o sobrevaloración en determinadas zonas? Por ejemplo, en el centro de Madrid está todo desbordado totalmente de precios, ¿no? Así es decir, sigue existiendo mucho más dinero que operaciones, Susana. Y eso es un termómetro de que el apetito inversor está tremendamente latente. Al final, eso es lo que está haciendo esa contención de precios, de bajada de precios, que es la que estábamos hablando. Si estás comprando bien, la venta la tienes garantizada. Esa falta de oferta de inmuebles está permitiendo que esas ventas todavía se hagan en tiempo relativamente récord. De momento y hasta fecha de hoy sí lo notamos, pero además con mucho precisamente por ese exceso de liquidez que encontramos en este mercado. Además, vosotros sois especialistas. ¿Cuántos años lleváis en esto? Pues 23 años, Susana, ni más ni menos. Así que habéis superado la adolescencia, ¿no? Estáis en un momento ya dulce, de camino a la madurez. Sí, bueno, la adolescencia, las crisis, hemos pasado por los amoríos, las separaciones y por todo. Muy bien, pues Flipping House, compra, reforma y venta. Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Muchísimas gracias por acercarnos al inmobiliario, a este segmento en concreto, explicarnos las características, los riesgos, cómo es la inversión de vuestra mano y con vosotros también, esas expectativas de rentabilidad, los inmuebles y bueno, pues enhorabuena por abrirle la oportunidad y la puerta al inmobiliario a todo tipo de inversor. Gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Ismael, un placer. Cuando quieras. Chao, adiós. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Nosotros, que en algunos casos ya ni nos acordamos de lo que eran las pesetas, no solemos ponernos a pensar en cómo sería la primera moneda de la historia, la que marcó el origen de todas las cosas y la que después de ella vinieron todas las demás. El consenso general de los historiadores es que la primera moneda nació hace nada menos que 28 siglos en el reino de Lidia, actual Turquía. Esta moneda, con la efigie de un león rugiendo, estaba compuesta ya por metales preciosos. Pesaba unos 4 gramos y algunos calculan que probablemente una única moneda podía valer la paga de un mes. Pero China se nos adelantó. Alrededor de 600 años antes de Cristo comenzaron a acuñar monedas redondas. El uso de las monedas por parte de los comerciantes comenzó a extenderse y los griegos fueron los segundos que decidieron acuñar sus propias monedas. Alejandro Magno fue el primero en decorar con su rostro las aleaciones y sentó las bases de una moda que continúa a día de hoy.
Los romanos también llegaron a la conclusión de que el uso de las monedas era fundamental y comenzaron a acuñar las suyas. Julio César también inmortalizó su rostro y el denario más antiguo se encontró en una excavación en el año 2000. A Europa los billetes llegarían mucho más tarde. La primera constancia que se tiene es en Suecia en el siglo XVII, de la mano del cambista Johan Palmstruch, que los entregaba como recibo para los que depositaban oro en el Banco de Estocolmo. Y en España, por ejemplo, llegaron durante el reinado de Carlos III en el año 1780. Y del país del otro rey, Carlos III, el británico, es la moneda viva más antigua del mundo, la libra esterlina, que tiene sus orígenes en la Europa continental. Su nombre se deriva de la palabra en latín libra, que significa peso o equilibrio. Con una sola se podía comprar una cabeza de ganado en el año 980. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:27, ya saben que los martes, a esta hora aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, se habla de hidrógeno. H2 Intereconomía, una nueva edición, 13º capítulo, ya se dice pronto, de esta temporada, en el que vamos a hablar con Ariema de la formación en el ámbito del hidrógeno y de si faltan o no faltan profesionales cualificados en este sector. Enseguida nos lo va a contar su consejero delegado Rafael Luque y nos va a visitar hoy aquí en el estudio una de las voces más autorizadas en este país para hablar de hidrógeno, un histórico del hidrógeno, como Antonio González García Conde, que es presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y es director del Departamento de Física de Vuelo del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, el INTA, y más cosas que enseguida les cuento. Así que antes de hablar con él, como siempre, nos ponemos al día y conocemos las noticias que nos ha dejado esta semana el mundo del hidrógeno. Noticias que nos trae David González y que comenzamos en Bruselas porque la Comisión Europea ha puesto ya en marcha la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno. Con una dotación de 800 millones de euros procedentes de los ingresos del comercio de derechos de emisión canalizados a través del Fondo de Innovación. Los productores de hidrógeno renovable pueden solicitar ayudas en forma de una prima fija por kilogramo de hidrógeno producido y la prima pretende salvar la distancia entre el precio de producción y el que los consumidores están dispuestos a pagar actualmente. También del exterior, Alemania y Dinamarca se comprometen a crear el mayor mercado de hidrógeno verde del mundo. A través de una alianza entre el sector industrial y el energético de ambos países, los dos gobiernos ya cerraban este año un acuerdo para construir un hidroducto que transporte hidrógeno desde el oeste de Dinamarca hasta el norte de Alemania. La Junta de Andalucía y CEPSA colaborarán para impulsar la formación en hidrógeno verde. La multinacional y la Consejería de Desarrollo Educativo firman un convenio para formar a profesores y alumnos del grado superior de Química Industrial. Este acuerdo se enmarca dentro de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, donde ya están integradas más de 150 entidades públicas y privadas. Brasil anuncia una planta de hidrógeno verde que producirá al año cerca de 1,2 millones de toneladas. El gobierno del Estado brasileño de Ceará y la desarrolladora española Grupo GEPRI han anunciado la firma de un memorando de entendimiento para el desarrollo de una planta de hidrógeno verde en el hub del complejo industrial y portuario de Pecém, ubicado en la región metropolitana de Fortaleza. Desde el Grupo GEPRI tienen previsto invertir más de 3.000 millones de euros, además de crear 1.280 puestos de trabajo en la fase de construcción y
178 empleos cualificados en la fase de exploración. Aragón recibirá el 25% de los fondos del PERTE del hidrógeno. La cuantía de 37 millones de euros forma parte de una de las líneas de apoyo que aglutina el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Se trata de la segunda convocatoria del programa de incentivos o proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético y de la que Aragón ha sido la que más dinero se ha llevado al hacerse con una cuarta parte de los fondos que se repartían. La empresa Life va a desarrollar un centro de producción de hidrógeno verde en el puerto francés de Nantes. La compañía construirá una unidad industrial de 210 megavatios con una capacidad de producción de hasta 85 toneladas diarias de hidrógeno verde y renovable. Además, Life anunciaba hace unos días que recibirá una subvención de 14 millones de euros del programa H2 Pioneros para su primer proyecto de hidrógeno verde en España. Y dos apuntes más. Enagas impulsa la futura red de hidrógeno verde que va a recorrer España. La compañía ha cerrado con éxito la primera fase del proceso de Call for Interest no vinculante para los primeros ejes de la red troncal española de hidrógeno, lanzada el pasado mes de septiembre para dimensionar el interés de los principales agentes del sector energético en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el transporte de hidrógeno renovable. Y Honda presenta su nuevo prototipo de pila de hidrógeno. Se ha diseñado para ofrecer una durabilidad y versatilidad excepcionales en una gran variedad de aplicaciones, incluidos los vehículos eléctricos de pilas de combustible, los vehículos comerciales, la maquinaria de construcción y los sistemas de generación de energía estacionaria. Honda cree que esta tecnología se implantará a mediados de esta década. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa, Maersk y Renfe han completado con éxito la primera prueba en España de combustibles renovables en el transporte ferroviario, Manuel. Durante más de 3 meses las compañías han probado este combustible renovable producido a partir de aceites usados de cocina en el trayecto Algeciras-Córdoba, dentro de la ruta Algeciras-Madrid, que no está totalmente electrificada. Esta iniciativa, pionera en España, ha permitido el transporte de más de 4.700 contenedores utilizando diésel renovable que ha evitado la emisión de cerca de 500 toneladas de CO2. Los resultados de la prueba han sido muy satisfactorios, han demostrado un rendimiento óptimo de los motores y Renfe, Maersk y Cepsa analizan la posibilidad de seguir empleando combustibles renovables para cubrir esta ruta o incluso ampliarlo a otros trayectos no electrificados. Los biocombustibles de segunda generación, producidos por Cepsa en su parque energético La Rábida de Huelva, pueden utilizarse en los motores sin necesidad de realizar modificaciones en ellos y durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta su uso. Además, logran reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 en comparación con los combustibles tradicionales. Por otro lado, los biocombustibles de segunda generación fomentan la economía circular al utilizar para su producción residuos que de otro modo terminarían en vertederos. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las 11:33 de la mañana. Ya es noticia también de esta misma mañana, de este mismo martes, que la Comisión Europea ha incluido el corredor de hidrógeno que va a conectar la península ibérica con Francia y Alemania, ya lo saben, el conocido como H2Med, en su lista de proyectos estratégicos, de 166 proyectos estratégicos en el sector energético que pueden recibir financiación europea en un futuro. Así arrancamos este programa de hoy, H2 Intereconomía, un espacio que ya saben que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno, con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores, con su consejero delegado Rafael Luque aquí en el estudio. Rafael, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Rubén, buenos días. Encantado de volver a verte, que has tenido periplo de viajes, que eso es bueno, que haya movimiento, que haya viajes y que haya negocio. Oye, esto del H2Med, que se incluye en la lista de proyectos estratégicos, bien, lo aplaudimos, ¿no? La verdad es que el apoyo que se está dando al hidrógeno verde a nivel europeo es importantísimo. Hay que tener en cuenta que aquí es una competencia global. Estamos compitiendo en la Champions con Estados Unidos, pero también se compite mucho con Asia. Y en Asia hay jugadores como China que combinan muy bien su planificación estatal de la economía y su apoyo público a sectores pujantes como es el hidrógeno verde, con empresas privadas chinas que también están apostando fuerte. Jugamos la Champions, pero jugamos todos en Europa con la misma camiseta, porque nos decías antes, cuando te comentaba yo esta noticia, ojo, que Italia también está dándole fuerte a esto del hidrógeno y contábamos ahora con David esa apuesta de Alemania y Dinamarca para crear el mayor mercado de hidrógeno verde del mundo. A ver si nos van a adelantar por la derecha, a España, digo.
A ver, la economía es competición. Cualquier oyente que tenga cualquier tipo de negocio sabe que si le va bien le pondrán un competidor al lado. Pues aquí tenemos el H2Med para tratar de exportar hidrógeno a Alemania. Este además es un proyecto antiguo que después comentaremos con Antonio, porque la idea de exportar hidrógeno verde, en concreto desde Huelva a Alemania, se recogía ya en un libro de 1980. Pero efectivamente los italianos compiten, quieren hacer tubería de hidrógeno, les conecte con Argelia y subirlo desde allí a Alemania. Así que hay que ponerse las pilas para vender el nuestro. Permíteme la broma, la que decías que si la economía va bien le pondrán al lado un competidor, si la economía va bien le pondrán un impuesto. También. Eso siempre suele pasar. Oye, ahora enseguida vamos con nuestro invitado que nos tiene que contar muchas cosas, que es curioso, decías, es de las pocas personas, o la única persona que conozco que lleva más tiempo en esto del hidrógeno que yo. Ahora nos contará cuántos años. Pero en las noticias estaba apuntando que hemos hablado mucho de formación, con CEPSA, con la Junta, se ha hablado de empleo cualificado, el que se quiere crear en Brasil con esa planta de hidrógeno. Te quiero preguntar por eso, porque desde Ariema, Rafa, habéis puesto en marcha, habéis abierto ya las inscripciones del curso H2, nueva edición que comienza en 30 de enero. ¿Qué es este curso? ¿Para quién? ¿Qué es lo que enseñáis? A ver, en cualquier tecnología, sobre todo para las nuevas personas o empresas que quieran entrar en el sector, la formación y la información es clave. De hecho, aprovecho para felicitar al equipo de Intereconomía porque este flash informativo que hacéis en el arranque del programa es maravilloso. Y cada vez es más largo. Efectivamente. Eso es bueno. Pero fíjate que cuando empezábamos en la Asociación Española del Hidrógeno hace 20 años, nos costaba encontrar noticias para un boletín mensual de hidrógeno. Y ahora vuestro mérito es filtrar, porque se publica mucho, y no es fácil hacer un resumen tan bueno, tan compacto y tan bien armado de información. En la parte de la formación también es fundamental. En nuestro caso empezamos en 2003, tenemos un curso compacto de 150 horas que se puede cursar por internet, que tiene pues eso, ya 20 años de historia. Hemos tenido alumnos de todas las empresas energéticas del IBEX, de todas las grandes ingenierías españolas y mucha gente de Latinoamérica, del Ministerio de Energía de Chile, por ejemplo. Me imagino que ahora habrá mucha más demanda, mucho más interés de lo que había hace 20 años cuando empezasteis, ¿no? Es una evolución que ha ido en paralelo, pues como han ido aumentando lo que decías, ¿no? Este volumen de noticias. ¿Os lo están reclamando las empresas del IBEX, más grandes, las no tan grandes? ¿O reclaman esa formación para sus empleados? De hecho, quizá la diferencia a día de hoy es que esto se va diversificando. Es decir, este curso que hacemos nosotros tiene un perfil, digamos, de orientación a ingenieros o gente de ciencia, porque se habla de electroquímica y algunas ecuaciones, algunos cálculos, y de hecho ahora estamos diversificando y preparando cursos, pues digamos, para perfiles no tan técnicos. Y en una de las noticias que comentabais se habla, y es fundamental también, de formar a gente del mundo de la formación profesional. Nosotros estamos ahí también trabajando, preparando, digamos, distintas versiones para cubrir la demanda de gente que necesita formación. ¿Faltan esos perfiles dentro del sector de la energía? Gente preparada, gente cualificada, gente que sepa de verdad de hidrógeno. ¿Falta ese perfil ahora mismo? De una manera que es difícil de imaginar, porque venimos digamos, de un crecimiento exponencial brutal. O sea, en España, si buscas expertos en hidrógeno, como pongas el listón en más de 10 años, pues es que casi que nos caben en esta habitación. Tienes que bajar mucho y, claro, el problema a efectos, por ejemplo, de formación, es que cuesta incluso encontrar profesores. Es decir, hay mucha gente dando curso de hidrógeno, pero no todos han visto un electrolizador en su vida. La diferencia es tener, digamos, incluso gente para formar, y luego en la parte del alumnado, en este programa se ha hablado ya mucho de expectativa de creación de empleo. Para trabajar en sector de hidrógeno hay que formarse en sector de hidrógeno, y la expectativa es tan espectacular de empleos que uno de los retos va a ser formar a la gente adecuada. Yo conozco un profesor, y creo que tú también le conoces, ya nos hablabas de él, y de hecho va a formar parte de ese curso, de esa nueva edición, a partir del 30 de enero, curso H2, que pone en marcha Ariema. Es don Antonio González García Conde. Como ya les decía, es presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, es director del Departamento de Física de Vuelo del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, del INTA, es también vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno y fue presidente del Programa de Colaboración Tecnológica sobre Hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía. Y es un placer recibir aquí a don Antonio González García Conde, como yo decía, un histórico del hidrógeno. Bienvenido, don Antonio, buenos días. Pues muchas gracias. Para mí es un placer también estar aquí. Me uno a las felicitaciones de Rafael por lo bien que lo estáis haciendo, sinceramente. Con vuestra ayuda.
Nuestra ayuda siempre, faltaría más. ¿Cuántos años, sin desvelar mucha edad, que no es mucha, ¿cuántos años lleva Antonio González García Conde en esto del hidrógeno para superar a un histórico también como Rafael Luque? Pues desde el 87, 88, o sea, ya unos cuantos años, más de 30 desde luego. ¿Cómo era aquello? Bueno, pues es que esto es una historia curiosa, ¿no? Porque en realidad procede de las actividades que hacíamos en el INTA en espaciales, energía fotovoltaica para el espacio, ¿no? En un laboratorio que todavía existe, que se llama Spasolab. Entonces hubo un momento, yo era el jefe de área en aquel momento, que decidimos ampliar las actividades. Y entonces decíamos, oye, hay que trabajar aparte de células fotovoltaicas en paneles, algo más grande. Y además a ver si conseguimos participar en almacenamiento de energía en el espacio. Vimos que las baterías convencionales para el espacio estaban totalmente ocupadas por otros países y dijimos, oye, pues, ¿qué otros programas para el espacio necesitan almacenamiento de energía? Pues los programas tripulados. Y entonces ahí aparecían unos sistemas que Rafael conoce muy bien, que son los sistemas regenerativos que usan hidrógeno y pilas de combustible. Y ahí nosotros es cuando empezamos con la Agencia Espacial Europea a tratar de abrir esa línea de energía, almacenamiento de energía para el espacio. Lo que pasa es que inmediatamente surgió el interés de aplicaciones terrestres, precisamente porque llevábamos años trabajando con la Junta de Andalucía en energía solar terrestre, térmica y fotovoltaica, y les enseñamos el libro del profesor alemán Eduard Justi, que traía un análisis, un proyecto de producir hidrógeno con fotovoltaica en Huelva, y llevar ese hidrógeno por un gasoducto hasta Karlsruhe. Y entonces dijeron, ¿cómo? Esto es la Junta de Andalucía, esto hay que promocionarlo. Y empezamos desde el año 89 con convenios de la Junta de Andalucía, INTA Junta de Andalucía, para hidrógeno solar, ya con la visión de aplicación terrestre, aparte de lo que íbamos haciendo en el INTA de la aplicación espacial, ¿no? Tengo por aquí un dato, una fecha. Antonio, en el año 92 formaste parte, te tuteo si me permites, del primer equipo del mundo en generar hidrógeno verde con conexión directa fotovoltaica. Sí, claro, eso es. Y ahí Rafael tuvo mucho que ver porque era el jefe de proyecto precisamente de esa primera planta piloto de producción de hidrógeno con energía solar fotovoltaica que se hacía en España y la segunda que se hacía en el mundo. Es decir, nos habían ganado nuestros homólogos del INTA en Alemania, el del R, que habían hecho otra planta antes que nosotros, ¿no? Pero sí, una planta de referencia, sin ninguna duda. Sí. Y desde entonces, y llegados hoy en día, Antonio, ¿cómo has visto la evolución del hidrógeno en España, el interés? Pues hombre, hemos tenido, claro, en aquella época, tú fíjate que había que primero ver, digamos, todo lo que está ocurriendo ahora del interés de las energéticas convencionales. En aquel entonces apareció el interés por las pilas de combustible, todavía por el hidrógeno, ¿no? A nivel internacional había que situarse y lo logramos colocar como representantes españoles en la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Y entonces, digamos que vino pues la gran iniciativa de George Bush, ¿no? Que para la promoción del hidrógeno, y eso fue una de las primeras grandes oleadas del hidrógeno. Claro, luego hubo una bajada con las crisis económicas, otra subida, etcétera, y todo venía acompañando, digamos, al precio del petróleo, ¿eh? Pero claro, desde hace unos años a esta parte eso ha cambiado totalmente. Es decir, ahí en el momento que ya la cuestión es descarbonización, independencia energética, o sea, disminuir nuestra dependencia energética, etcétera, ya el hidrógeno está tomando, digamos, su valor intrínseco, ¿no? Su protagonismo, digamos, como algo totalmente estratégico, sin lo cual no vas a conseguir esos objetivos, ¿no? ¿En España le empezamos a dar importancia al hidrógeno antes o después que otros? ¿Cómo fue eso? ¿Antes o después? Pues depende de lo que digamos, porque claro, Rafael se acordará que aquí estuvimos en el año, pues no me acuerdo, el autobús de hidrógeno de la empresa MAM, estábamos en el año, pues no sé. 95, me habló de un coche que no giraba. Es que era de combustión, ese era también tecnología... Pues yo lo tenía por aquí apuntado, ahora no lo veo, pero vamos, eso era el año 90 y tantos, ¿no? 90 y tantos. Sí, efectivamente, incluso había un programa europeo que era de regiones y ciudades, RECITE se llamaba, de Europa, ¿no? Hicimos una en Huelva, pues también en el año 93 o por ahí, o 94, una jornada precisamente de los proyectos de demostración de hidrógeno solar. Allí en Huelva lo hicimos, ¿no? Y esto estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Entonces allí había interés y en el 2003 hasta el 2005 o 2006 tuvimos autobuses circulando en Madrid, en Barcelona, ¿no? En aquel momento había interés, pero luego se perdió, es cierto. Y entonces, digamos, otros países de Europa nos tomaron la delantera en lo que era el despliegue de los proyectos de demostración y todo eso. ¿Por qué lo perdimos? ¿Por qué nos dejamos llevar? Bueno, simplemente pues porque, digamos, las renovables tenían su enfoque más en la generación, en fotovoltaica, ¿no? O en la termosolar o algo así, ¿no? Pero la eólica, evidentemente, ¿no?
Pero bueno, el hidrógeno, digamos, como vector energético, pues todavía no interesaba, ¿no? Mientras tuviera los derivados del petróleo a buen precio, pues no había interés por meterse en otro vector energético, ¿no? ¿Por qué es interesante hoy en día? Te hago yo pregunta, le digo a Rafa también que sí, que veía a Rafa que quería intervenir. ¿Por qué es interesante a día de hoy el hidrógeno? ¿Qué le hace hoy sí, interesante, más de lo que era antes, para que no volvamos a perder ese interés? ¿Qué ha cambiado? Bien, en esta casa evidentemente se orienta todo a negocio y a mercado y me parece muy bien. Yo esa fase ya profesionalmente me pilló fuera del INTA. Sí. Realmente es que sí que hubo un boom allá por el año 98, 2000, 2002. Sí. De hecho, en el año 2002, uno de los últimos proyectos en los que tuve la oportunidad de trabajar con Antonio en el INTA fueron esos autobuses que circularon en Madrid. De hecho, codiseñamos en España el autobús de hidrógeno de Irisbus Iveco, que era tremendamente pionero y muy bien hecho. Era un sistema de pila de combustible hibridado con batería, que en mi opinión era mejor que la versión de Mercedes y Ballard de la época. Totalmente. Pero, por ejemplo, la pila de combustible que llevaba ese autobús, y esto va orientado, Rubén, a tu comentario, costó muchísimo encontrarla porque ningún fabricante de la época vendía una pila con una garantía de 1 año, que era lo que necesitaba el proyecto para la demostración. De hecho, acabamos en Estados Unidos con la empresa United Technologies. En esa época la tecnología de hidrógeno y pila venía de aplicación espacial y de la NASA, como contaba Antonio. Esta empresa, hablamos del año 2001-2002, tenía 850 empleados en la filial de pila de combustible. Es una tecnología durísima de desarrollar. Y ya remato en la parte económica, esa pila de 60 kilovatios costó 1 millón. De hecho, se hizo un contrato en realidad de alquiler para tener la tranquilidad de que el fabricante, si aquello se rompía, la arreglase. Claro, el cambio ha sido brutal. Aquí hoy día un coche de hidrógeno de los que comercializa Hyundai, por ejemplo, en España, orden de magnitud cuesta 70.000 euros y lleva una pila más grande de 100 kilovatios, el coche y todos los sistemas complementarios de hidrógeno. O sea, igual que pasa en la bolsa, que hay una cierta fluctuación, digamos, aunque la tendencia sea al alza, las tecnologías de hidrógeno tuvieron un boom allá por los años 2000, 2002. Avanzaron hasta 2005 muy bien. Había empresas en aquella época como Abengoa y Acciona haciendo una apuesta muy fuerte de desarrollo, y los momentos duros vinieron allá por 2010, que fue, digamos, un cierto crash en el sector de las renovables. Fue la época de los cambios de remuneración, incluso retroactivos, del sistema que financiaba las plantas de energía renovable. Y claro, las empresas punteras que habían apostado por hidrógeno lo pasaron mal con sus negocios eólico solar y recortaron, ¿dónde? Pues en hidrógeno, que no había ingresos, ¿no? Pero en fin, la situación ha cambiado por ese movimiento económico en el cual ahora la tecnología, no nos engañemos, el hidrógeno verde sigue siendo más caro que el fósil, pero ya la diferencia es más pequeña. O sea, ya sí que hay negocio donde eso puede ser asumido como ese sobrecoste de ser eco, de ser sostenible. Más interés, claro. Fíjate, un comentario, digamos, de toda esta época que ha comentado Rafael. Resulta que la industria de la automoción fue la que se encargó de invertir para hacer los desarrollos de pila de combustible, y por eso hoy en día pues tienes fabricantes de coche que te hacen series, digamos, aunque no sean todavía muy grandes, ¿no? Y que tienen unas pilas de combustible como los motores de combustión interna, es decir, perfectamente probados, ¿no? Sin embargo, y con el boom, digamos, de los objetivos de descarbonización y de reducir la dependencia energética del gas ruso, etcétera, pues resulta que, claro, que hay otras industrias que toman, digamos, el papel relevante, pues son las que tienen más capacidad, digamos, de descarbonizar más rápidamente, ¿no? Pero curiosamente, digamos, la industria de automoción y el transporte no es que deje de tener importancia en absoluto, ¿no? Pero claro, digamos, descarboniza menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces están claras todas las otras grandes industrias, sea de refino, sea de los fertilizantes, sea del cemento, la cerámica, etcétera, ¿no? Que están requiriendo hidrógeno. Es decir, que el decir ¿por qué ahora es importante el hidrógeno? Bueno, pues porque es que ahora todos los sectores necesitan hidrógeno, ¿verdad? No solo la automoción como era pues hace 20 años, una cosa así, ¿no? Y en España, Antonio, ¿nos podemos creer que podemos tener un puesto destacado en esta Champions que decía antes Rafa? Yo creo que sí, pero claro, yo hablo desde el sector público, es decir, yo hablo desde esa importancia de los organismos públicos de investigación, de hacer I+D a largo plazo, ¿no? Que es lo que venimos haciendo en el INTA hace ya 30 años, claro, en este campo. Pero claro, la cuestión de tomar un papel relevante en ese mercado que siempre es competitivo, y si haces algo bueno te aparecen muchos competidores, como decía Rafael, pues yo creo que la voz más autorizada es Rafael. Es decir, yo creo que sí que pueda tener un papel relevante España, pero aquí compite todo el mundo, ¿eh?
y a todos los niveles. O sea que, Rafael. A ver, la competencia efectivamente está en el mundo científico y académico. En la vertiente empresarial, tratando de simplificar, aquí hay dos negocios diferenciados. El negocio de explotar instalaciones, y ahí compiten muchas empresas muy conocidas, por supuesto Nagas, pero también están ahí Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa, todas las energéticas, incluso muchas empresas constructoras. Y luego hay un negocio que a mí aquí me tira la vena de ingeniero, que es la parte de abajo de proveedores de equipos. Realmente en esta tecnología no hay muchos proveedores de buenos equipos, hay pocas empresas que sepan fabricar buenos electrolizadores, buenos compresores. ¿Hablas de España? Hablo en general del mundo. O sea, de hecho, pensemos que hay algunos fabricantes de electrolizadores que están cobrando por apuntarse en la lista de espera, porque la capacidad de producción de máquinas es muy inferior a la demanda a día de hoy en la proyección a los siguientes 5 años. Y la buena noticia es que en España pues hay empresas pioneras en los distintos equipos. Es decir, aquí pues nuestros oyentes conocen a H2B2 y Ariema, que fabricamos en ambas empresas distintas tecnologías de electrolizadores, pero tenemos también empresas como Hyperbaric, que fabrica compresores, o ABC también en el País Vasco. Hay empresas que fabrican depósitos a presión de hidrógeno, con lo cual se está generando afortunadamente una pujanza industrial. La ventaja del sector industrial en la economía es que es un sector muy tractor. O sea, cuando se venda un equipo, por ejemplo, de electrólisis para el sector de hidrógeno verde, la capacidad de creación de empleo que tiene eso es muchísimo mayor que si nos limitamos a comprar máquinas fuera y ponernos a explotarlas, ¿no? Claro. Desde el INTA, yo os pregunto un poco mirando a futuro, aunque Rafa se lo ha preguntado alguna vez, de cara a futuro un poco, uno de los problemas lo poníais ahora sobre la mesa, ¿qué más hace falta para que esto de verdad podamos tener peso? Desde el INTA y en el departamento, Antonio, que diriges tú, el de física de vuelo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis trabajando ahora mismo en el ámbito del hidrógeno? Bueno, ya quizás más que en mi departamento, en los otros departamentos que ya no dependen de mí, ¿no? Bueno, con los años uno va cambiando, ¿verdad? Pues verás, a lo largo de los años, lógicamente, con este boom que ha habido del hidrógeno, pues han ido apareciendo multiplicidad de grupos de investigación y que nos hemos ido pues especializando cada uno en nuestro terreno. Entonces, digamos que en la última década en el INTA hemos ido evolucionando a las aplicaciones aeronáuticas o solo espaciales. Pero bueno, programas espaciales para esto todavía, digamos, en la Agencia Espacial Europea tampoco hay demasiados, ¿no? ¿Qué es la especialización en aeronáutica? Pues bueno, la propulsión eléctrica, que ahora se habla tanto de ella, ¿no? Que tiene pues muchos segmentos en la navegación aérea. Entonces, dependiendo del tipo de avión del que uno esté hablando, pues puedes pensar en una propulsión pura eléctrica, que tengas pilas de combustible y tengas hidrógeno, o puedes pensar, digamos, en el otro extremo de los grandes aviones de navegación comercial, pues en el uso de combustibles alternativos, digamos, de aviación, los SAF famosos, ¿no? Sintéticos, que se pueden producir a partir de un hidrógeno renovable y, por tanto, digamos, en una vía más descarbonizada, ¿no? Entonces, digamos, las líneas nuestras últimamente están en los proyectos europeos y no europeos, también nacionales, dentro del programa tecnológico aeronáutico, de dar soporte, por ejemplo, a compañías como Airbus, en que si hay que incorporar en un avión un sistema de hidrógeno, oye, eso no se ha hecho nunca, eso hay que certificarlo, eso hay que caracterizarlo, eso hay que ensayarlo, ¿no? Pues en eso se está trabajando ahora, de hecho, ¿no? Porque el camino hasta que tengas el avión volando totalmente certificado y tal, pues es largo, ¿no? ¿Es un camino largo de cuánto tiempo? Bueno, pues pueden ser unos cuantos años, es decir, lo que pasa es que Airbus, ahora no recuerdo muy bien, pero estaba poniendo en el 2035 el tener ya volando el primer avión, si no recuerdo mal, totalmente eléctrico, ¿no? El Zero Emission Aircraft, ¿no? Los pasos son muy lentos. De hecho, Airbus tiene financiación de CDT en España, en el programa tecnológico aeronáutico, precisamente, el proyecto Iron NP, en el que Ariema tenemos el placer y el orgullo de ser también socio. Y ese proyecto, por ejemplo, puedo contar muy poco porque hay mucha información confidencial, pero se trabaja todavía en la utilización de hidrógeno, no como medio de propulsión, sino como APU, como energía auxiliar para generar electricidad a bordo, y el proyecto empieza trabajando primero en tierra porque hay que resolver técnicamente el sistema en tierra, luego el proceso de homologación que comentaba Antonio, que es muy complejo, y luego pasar a hacerlo en vuelo. Pero es importante que desde organismos públicos como CDT se apoye que una multinacional como Airbus haga esto en España, porque podría hacerlo en Francia o en Alemania,
y esto genera atracción de otras empresas españolas que colaboran. Aquí, respecto a lo que comentaba Rubén, de que hace falta, Antonio lo ha hecho muy bien muchos años, hace falta colaboración. O sea, aquí hay que sumar empresas pequeñas, empresas grandes, administraciones públicas. De hecho, cuando Antonio impulsó el nacimiento en España de la Asociación Española del Hidrógeno, pues ahí estaban muchas empresas, organismos de investigación como el INTA y otros, organismos públicos como el IDAE, que se sumó también en el origen a la iniciativa, porque realmente de nada sirve que Enagás ponga una estupenda tubería si no están todos los actores, desde las licencias para que eso se pueda hacer, hasta los proveedores de equipos, pasando por los promotores de instalaciones. Y además de colaboración, Antonio, termino contigo, que fíjate cómo se nos ha pasado el tiempo hablando con dos enciclopedias del hidrógeno como vosotros. Que aparte de la colaboración, que estás de acuerdo, que decía Rafa, ¿dónde más hay que poner el dedo, el foco para que esto no se nos pare, no se nos frene, el desarrollo del hidrógeno, que esto siga avanzando, que de verdad nos creamos y podamos hacer algo importante, ya no solamente en España, sino también a nivel europeo? Sí, pues verá, yo creo que hay muchas líneas en marcha a la vez. Por un lado, tanto, digamos, la parte de los grandes programas de demostración todavía, pero que son estos valles de hidrógeno, que tienes que asegurar que alguien demanda el hidrógeno que otro va a producir y a qué precio se va a vender ese hidrógeno, se va a tomar ese hidrógeno, ¿no? A la vez que estar viendo que, oye, si quieres mantener una posición sólida en el otro lado de la cadena, pues resulta que hay muchas cosas todavía que investigar y que desarrollar, ¿no? Si quieres aumentar la eficiencia de los electrolizadores, ahí hay trabajo de I+D. Si quieres reducir la carga de materiales escasos, digamos, pues el platino, iridio, tal, todo esto, pues ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Entonces tienes que tener a todos los grupos de investigación, sean del CSIC, del INTA, en fin, todo lo de investigación básica también trabajando, ¿no? Y en medio, pues toda la cadena de valor. Es decir, lo que ha mencionado Rafael de las pymes, que en España es un gran potencial económico, que cada una tiene, digamos, una fortaleza, o bien en la producción de un equipo, o bien en el conocimiento de una tecnología de medida, etcétera, pues todas ellas tienen que estar avanzando a la vez, pues para suministrar esos equipos a los grandes proyectos, etcétera. Es decir, que es y luego el contexto internacional, es decir, hay que estar compitiendo también internacionalmente, es decir, ese H2Med, oye, funcionará en la medida que lo hagamos muy bien internacionalmente también, ¿no? En las relaciones con Europa y demás, ¿verdad? O sea que es un campo francamente desafiante, ¿no? Pero la verdad es que anima mucho, ¿no? Ver cómo van avanzando todas las líneas a la vez, y España está muy bien posicionada, creo yo, por lo menos en mi opinión, ¿no, Rafael? Sí. Coincido. Yo solamente le pido a Antonio que vuelva, porque nos tenemos que ir ya y nos hemos quedado con un montón de cosas por aquí pendientes, y es un placer escucharos, y se nos ha hecho tan corto como han podido ver los oyentes, así que ya sabes dónde nos tienes. Antonio González García Conde, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y director del Departamento de Física de Vuelo del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Un placer de verdad, mayúsculo, haber aprendido contigo, así que seguiremos invitando cuando hasta queráis. Que vuelvas a venir. Encantado en venir aquí a acompañarnos. Gracias, de verdad, Antonio. Rafael Luque, nos vemos la próxima semana, martes. Es de los pocos días que tenemos la semana que viene normales, lunes y martes. ¿No? Pues aquí estaré la semana que será viene. Un placer, Rubén. Y para irnos de prepuente. Gracias, Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, por acompañarnos una semana más. Gracias. Nos vamos, 3 minutos solo para las 12. Llegan las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana a las 7. Sean felices. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. No sé qué pasa, no arranca. ¿Se está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un médico. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar... ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.